Bueno, Entonces, seguimos un cachito más en el TP7 que me falta agregar estos tonos. Me falta con el caso particular. Esto sería todavía correspondiente al TP7. Caso particular es de hipótesis para la pendiente del modelo. Bueno, vieron que nosotros sabíamos qué nos puede ocurrir. Nos pueden ocurrir tres pasos. Pasos, no contra ceros, sino, por ejemplo, contra un beta sub cero, que puede ser cualquier valor, distinto de cero, que le puede llegar a tocar. El de la validación, que es el paso 3, es beta igual cero contra distinto, porque no queríamos que la pendiente sea nula, ¿se acuerdan? Bueno, pero puede ser que a veces me pida testear contra otro valor, contra mayor, y también podemos tener el igual contra el distinto. Bien, ¿qué distribución se usaba para el test que habíamos visto? ¿Qué distribución? De, de student, muy bien. La distribución de student, que era simétrica, centrada en cero, y la T. Y acá vamos a pintar hacia la izquierda, alfa, y este T crítico. Acá pintamos hacia la derecha, y acá tenemos el bilateral, ¿bien? Alfa sobre 2. Bien. Estos T críticos salen de la A. Bueno, acá es un T que tiene grados de libertad de alfa, así que vamos a ir a buscar. Uno menos alfa. Bueno, la diferencia está en el T calculado, a diferencia de lo que habíamos visto antes. El T calculado va a ser B menos beta sub cero. Antes era B solo, sobre S de B. No voy a poner lo que es S de B porque ya lo puse antes. Así que es el S de B que teníamos antes.
Bueno, muy bien. Ahora, bueno. Bueno, eso porque después lo vamos a ver en algún ejercicio. Con eso terminamos TP7. Después vamos a hacer un ejercicio completo. El TP8. Voy a arrancar. El TP8 lo que hace es generalizar el 7. El 7 tenía de título modelo de regresión lineal simple. El 8 es modelo de regresión lineal múltiple. Hola, ¿todo bien? Niños, allá con el teléfono. Bien. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia en este modelo. En este modelo se tiene. ¿Cuál era? Yo se te los conté un poco en la clase pasada, que teníamos una variable respuesta, que ¿cómo se llamaba? Una variable. Hola. Respuesta o de interés, ¿se acuerdan que cómo se denotaba? Hola, ¿qué tal? Estamos algo, lo podemos mirar en el cuaderno, si no nos acordamos. Yo ya lo había dicho, todo esto estoy preguntando. Una variable respuesta o de interés, que cómo se denota. Es lo primero que vimos cuando empezó el TP7. Like, muy bien. Una variable respuesta o de interés, ¿se acuerdan que se llama I? Y varias, ahora la diferencia, variables explicativas. Esta es generalizar el anterior. Las explicativas las denotábamos con la X, pero antes había una sola, ahora va a haber varias. No sabemos cuántas. XN, por eso se llama regresión múltiple. Entonces, tenemos acá, y se considera aleatoria, esto ya lo hemos dicho. Y se considera aleatoria la variable i. Y después vamos a tener este conjunto x1, x2, xn, que le estamos poniendo acá, que es un conjunto de n o de k, digamos, variables explicativas. Bueno, vamos a tener parámetros del modelo. ¿Quiénes eran los parámetros del modelo de regresión simple? Porque tratemos de analizar lo que vimos antes para...
Alfa y beta, muy bien. Alfa y beta eran los parámetros. ¿Qué era alfa? Muy bien. La ordenada, acá también va a estar alfa, muy bien. Después tenía beta, pero beta era la que acompañaba a la X, ¿o no? Porque era la pendiente. Como acá tengo muchas X, va a haber una beta para cada X. O sea, va a haber muchas betas. Vamos a tener beta 1, beta 2, beta N. Esa es la diferencia. Antes tenía alfa y beta nada más. Bien. Entonces, lo que se hace es bien, a partir de la variable respuesta, que es la I, y el conjunto de variables explicativas, y el conjunto de variables explicativas, se trata de encontrar, porque ahora tenemos una situación distinta, se trata de encontrar el mejor modelo, el mejor modelo que se ajuste a los datos observados. El problema acá es que no hay un modelo solo, como tenía antes. Antes yo tenía un modelo que era A más BX. Era lo único que había porque yo tenía una sola X y una sola Y y una Y. Entonces acá vamos a ver cuántos modelos posibles se van a generar. Va a depender de la cantidad de X que tengamos. Bueno, entonces se dice así, si se tienen a ponerle K para no confundir con el tamaño de la muestra. K variables explicativas. Si se tienen K variables explicativas, la cantidad de modelos posibles ¿cómo se obtiene la cantidad de modelos posibles? 2 elevado a la K menos 1. ¿Sí? El menos 1 está aparte. A ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Si K es 3, bueno, si K es 3, por ejemplo, ¿qué quiere decir que K sea 3? Sí, eso sí, pero ¿qué quiere decir que K sea 3? Que hay 3 variables, ¿cuáles? Explicativas. Y explicativas son las X. Entonces quiere decir que tengo X1, X2 y X3. Tenemos 7 modelos posibles. Acá se generan, ¿sí? Esto genera 7 modelos posibles. Vamos a enumerar cuáles son. Imagínense que esto crece cada vez más si yo sigo agrandando ese K. ¿Por qué hay 4? ¿Por qué hay 7? Si yo, claro, ¿quiénes son los parámetros acá? Si yo tengo 3X, los parámetros son alfa, que siempre es la ordenada al origen, ¿y cuántas betas tenemos? 3. Claro, voy a tener alfa y 3 betas. Entonces, los modelos posibles son, los vamos a enumerar. Un posible es Y es igual a alfa más beta X1. Primero es 1 con cada X separado. Eso es un modelo posible. El tercero podría ser, no importa el orden que estoy poniendo, estos son los 3 simples. Pero después empiezo a tener
de a pares. Otro modelo es alfa más beta, acá se le pone el subíndice también ahí. Beta 1 x1, beta 2 x2 para diferenciar. Puede ser beta 1 x1 más beta 2 x2, ¿ven? Se empiezan a combinar de a pares. Beta 1 x1 más beta 3 x3, ¿se ve? ¿Qué más me falta? ¿Entiende cómo se va armando? Me falta la 2 con la 3. Uno podría enumerar todos los modelos posibles que se generan acá. Y me falta uno. ¿Cuál es el que falta? Los tres juntos, el más completo de todos. Esos son todos los modelos posibles. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Encontrar cuál es el mejor. Y uno tendería a pensar, ay, seguro que el completo es el mejor. Bueno, y ahí hay un problema. Porque al agregar más variables o modelos se genera un problema que ahora vamos a ver, que es la multicolinialidad. Es un problema que aparece y afecta las estimaciones. Y hay que tener cuidado con ese problema. No siempre el modelo más completo es el mejor, porque trae otros problemas también que hay que evaluar. A veces sí es el mejor, a veces no. Entonces, de todos estos modelos, con unos indicadores que vamos a mirar, hay que ver cuál es el mejor. El tema es que acá las cuentas a mano no se pueden hacer porque es todo matricial acá. Se complica el tema de hay que usar un software para poder resolver esto. Porque se imaginan que acá empiezan a aparecer las matrices, los determinantes. Nosotros ahora lo que vamos a mirar es qué indicadores tengo que mirar para decir cuál es el mejor modelo de todos. ¿Sí? Bueno, yo acá hice un ejemplo con 3. Si cae 4, bueno, se imaginan que esto crece. Bien, pero para ver que vean la idea de cómo se saca, cuántos modelos posibles hay con esto. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que se llama análisis exploratorio para elegir cuál es el mejor. ¿Qué vamos a mirar acá? Se llama así, es el análisis exploratorio. Bueno, primer paso, lo que vamos a hacer en este análisis exploratorio es estimar todos los modelos posibles. Primero voy a querer la lista de todos los posibles. ¿Sí? Estimar primero todos los modelos posibles. Después lo que vamos a hacer es calcular distintos indicadores vamos a mirar qué valores tienen que tener para ver cuál es el mejor. Distintos indicadores que se llaman de calidad de los modelos, ¿sí? Para que me van a ayudar a decidir indicadores de calidad de los modelos. ¿Para qué nos van a servir esos indicadores de calidad? Vamos a descartar modelos incompletos. Sean modelos que te dicen a este modelo le falta información. Bien, descartar modelos incompletos. O con, ahora les voy a explicar qué es este problema, o con elevada, este es el problema que hay acá, multicolinialidad. Este es un problema, la multicolinialidad, que empieza a aparecer en regresión múltiple, no en la simple. Bueno, entonces la multicolinialidad, que es un problema, y ahora vamos a ver cómo afecta a los modelos, hay que detectarla. Después lo que vamos a hacer es ordenar modelos y elegir el mejor.
Este tema ahora voy a profundizar acá. Bueno, vamos primero a mirar acá. Lo primero que vamos a ver acá es cuáles son los ordenadores de modelos. Vamos a hablar de los indicadores que ordenan los modelos. Ordenadores de modelos. Estos indicadores permiten comparar modelos y determinar el mejor según los siguientes criterios. Digamos, a ver qué criterios. Bueno, ¿vieron que nosotros teníamos un R cuadrado? ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? En lo que se puede fijar en el cuadrado. R cuadrado. No, no era un error. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? R cuadrado. Coeficiente de determinación. Muy bien. Y era un valor que ¿qué le pasaba? ¿Qué me medía? A ver, era un número que varía entre 0 y 1. ¿Y qué hacía? Mide, ¿qué medía el R cuadrado? De I, porcentaje de variabilidad de I, ¿qué más? Mide el porcentaje de variabilidad de I que quede explicado por X. Bueno, acá hay un problema con el R cuadrado. El R cuadrado, así como nosotros lo vimos, funciona bien para la regresión simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su fórmula, el tema es que cuando uno agrega más variables X, siempre aumenta. Vieron que nosotros queríamos un R cuadrado de por lo menos ¿cuánto? Queríamos que valga 0,5. Y mientras más cercano a 1, es mejor, porque tenés más porcentaje explicado. El problema es que siempre que agregás variables, aumenta. Entonces no siempre es mejor que aumente. Es bueno que aumente, pero acá el problema es que entra la multicolinealidad, que ahora vamos a ver qué es. Entonces, no sirve el R cuadrado en regresión múltiple, sino que se llama R cuadrado ajustado. Bien, este modelo que ahora vamos, ¿qué quiere decir? Entonces, el primer indicador es R cuadrado ajustado. Esa es lo que empieza a aparecer ahora, vamos a ver qué es. Bien.
Entonces, Hola. El R cuadrado analizado en regresión simple, ¿sí? El R cuadrado analizado en regresión simple siempre aumenta al agregar variables al modelo, que es lo que está explicando. Al agregar variables al modelo. Por lo tanto, que aumenta el número de variables, su valor crece significativamente, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se calcula esto. Hola, ¿qué tal? Entonces, en regresión múltiple, es en el nivel en el que estamos, entonces en regresión múltiple se corrige la expresión del R cuadrado, por eso aparece este. Se corrige la expresión del R cuadrado, dando lugar al R cuadrado ajustado. Se llama así. ¿Qué va a ser? R cuadrado ajustado, igual ustedes lo van a tener ya de datos porque no lo vamos a poder hacer a mano. Bueno, les digo cómo sería la fórmula. Es 1 menos SE cuadrado. ¿Se acuerdan que SE cuadrado ya lo definimos? S cuadrado de pi. Vamos a ver más x cuadrado de, no de pi, y esto lo voy a detallar un poquito más. Esto es 1 menos, lo voy a ampliar un poco más para que les quede con pantalla, hasta n. De i sub i menos i sombrero. De i sombrero al cuadrado. Esatto, sì, guarda. Te salve, ¿sí? Va a estar dado, ¿sí? Cuadrado sobre n menos 1. Esto se puede escribir como 1 menos. Bueno, lo puedo dejar así para que no sea tan larga la fórmula. El G es cantidad de parámetros.
Cualquier otro. Es Cantidad de parámetros del modelo. El P que aparece ahí. Acá les digo algo. El R cuadrado ajustado permite comparar y votar. Permite comparar modelos de regresión que contengan distinta cantidad de parámetros. Bien. También siempre vamos a mirar el R cuadrado ajustado, por lo menos tiene que ser mayor o igual a 0,5. Para adelante, ¿sí? Vamos a usar el mismo rango de comparación o umbral de comparación. Bueno, seguimos. El otro indicador que vamos a mirar, el primero es el R cuadrado. El otro indicador que vamos a mirar es lo que llamamos S cuadrado, el segundo. El S cuadrado es una medida el S cuadrado es una medida de bondad de ajuste y lo que vamos a buscamos S cuadrado bajos comparados entre ellos. Vamos a elegir el que tiene menor varianza. ¿Está bien? Así que eso depende cuando aparezcan todos, vamos a mirar eso. Y el tercer indicador se llama PRES. Ahora vamos a ver qué quiere decir el PRES. Bueno. Bueno. PRES es la suma de los residuos al cuadrado. Los residuos al cuadrado. 3 es la suma de los residuos al cuadrado. Vamos a decir que a menor, nosotros ya lo vamos a tener calculado esto, ¿sí? A menor valor de PRES, vamos a decir que mejor es el modelo. Punto seguido, el PRES es un indicador, vamos a ver para qué sirve, que mide la capacidad de predicción.
mide la capacidad de predicción de un modelo. Es un indicador a tener presente este. Indicador a tener presente cuándo se va a utilizar el modelo para hacer predicciones. Bien. No sé, lo puse. Bien. Estos son los indicadores ordenadores de modelos. Vamos a los otros y además te voy a explicar la multicolinialidad. ¿Acá estamos? Bueno. Ahora ponemos. Después vemos un ejemplo, ¿sí? De todo esto. Indicadores de descarte son los que vienen ahora. Lo que hacen estos indicadores, miden características indeseables, y nos indican, lo que nos va a permitir esto, y nos indican si el modelo tiene problemas que pueden invalidar el mismo. Esto, para eso lo vamos a usar esto. Tiene problemas que pueden invalidar el mismo. Bueno. El primero se llama det. Det de determinante va a venir después. Y ahí le viene la sigla de det. Bueno, det es el determinante. Det es el determinante de la matriz de correlación, Vamos a ver cómo es esa matriz. ¿Se acuerdan de cómo se simbolizaba el coeficiente de correlación? Porque ven que dice correlaciones. Lo vimos en la otra unidad. El coeficiente de correlación. Era R. Era R, muy bien. Y era el coeficiente de correlación lineal. ¿Bien? Entonces, el det es esa matriz. Va a ser el determinante, ¿se acuerdan que se pone entre barras? El determinante. Tiene un 1 en la diagonal principal, ¿sí? Y acá, por ejemplo, voy a tener en todos los demás lugares de la matriz, R1, 2, ¿sí? Voy a tener genérico, le vamos a poner R1K. R2, 1, un 1 en la diagonal principal, ¿lo ven? Genérico. Siempre en la diagonal principal hay un 1. RK1,
Siempre hay un 1 en la diagonal principal. Y un 1 en la... Bueno, es el D. Tenemos un 1 en la diagonal principal y los otros son todos los R's. O sea, el R entre la X1 y X2 y así están todas. El D es un número que se mueve entre 0 y 1. Es ese determinante de esa matriz. Vamos a poner así. R sub I J, ves que tenemos dos índices, y la columna, es el coeficiente de correlación entre XI y XJ. ¿Sí? Es el coeficiente de correlación entre las variables. Por ejemplo, si yo digo R12, es el coeficiente de correlación entre X1 y X2. R31 es el coeficiente de correlación entre X3 y X1. Bueno, el determinante de la matriz de correlaciones ¿para qué nos va a servir? Es un buen indicador esto lo que te va a permitir es un indicador global, se le dice así, de la multicolinealidad. Todavía no vimos qué era. Para ver este problema, multicolinealidad. Bueno, hay unos valores umbrales contra el cual se lo compara. Bueno, decimos esto, se lo compara contra estos valores. Si D es mayor o igual a 0,2, es un valor que ya está establecido en la literatura, la multicolinealidad no es lo suficientemente elevada quiere decir que está bien, ¿no? Es lo suficientemente elevada, es mayor o igual a 0,2, para afectar las estimaciones. Quiere decir que está bien. Para afectar las estimaciones. Bien. Después, si el D está entre 0,10 y 0,20, y el D es mayor o igual a 0,10 y entre 0,20, se debe proceder con cautela, se dice. Y si D es menor a 0,1, sí, la multicolinealidad no es la suficiente multicolinealidad, que ahora vemos bien qué es. Si es menor a 0,10, es como el caso más complicado,
acá la multicolinealidad es severa. Severa y afecta las estimaciones. Esas son los umbrales. Es severa y afecta las estimaciones. Eso es con respecto al DET. Bueno. Y el segundo indicador de descarte es el CP. Vamos a ver qué es CP. Es el otro indicador. Después ahora voy a definir lo que es la multicolinealidad, porque lo hablé, pero no lo definí. Así ya más o menos tenemos todos. CP es el indicador 2. Y después voy a quizás agregar algo más. DCP es el otro indicador de descarte. Es un indicador que mide La ausencia. Es un indicador que mide la ausencia de variables importantes en el modelo. Te va a decir, está incompleto, te faltan más variables. En el modelo. Mide la ausencia de variables importantes en el modelo. Se lo usa o se lo utiliza para eliminar modelos Demasiado simplificados. para eliminar modelos demasiado simplificados. Pues, CP debería tomar valores cercanos a P. Era P, ya lo habíamos definido. los parámetros del modelo, Sí. CP cercanos a P para modelos completos. ¿sí? CP debería tomar valores cercanos a P para modelos completos. En la medida que al modelo le falten variables, le faltan variables, lo que les pasa es que le faltan variables importantes, El CP aumenta. ¿sí? En la medida que al modelo le faltan variables importantes, el CP aumenta. Entonces, ¿cómo es que
¿Cómo lo vamos a mirar? Vamos a decir esto. Y nosotros vamos a tener el valor del CP. Si el CP es menor a 5P, menor o igual, vamos a mirar si el CP es mayor a 5P. Recuerden que P es la cantidad de parámetros del modelo. Si CP es menor o igual a 5P, está bien, el modelo está completo. En cambio, si es mayor a 5P, el modelo está incompleto. Le faltan, está incompleto, le faltan incluir variables importantes. Incluir variables importantes. Bueno. Le vamos a agregar un indicador más, también para que mire la multicolinealidad, que es con B corta, que se llama BIF. Vamos a ver qué quiere decir. Tercer indicador. Aumenta, en la medida que el modelo de de María no se ve, aumenta. Gracias. BIF es lo que se conoce como factor de inflación de varianza. Y factor de inflación de varianza. Son los elementos de la diagonal principal. Son los elementos de la diagonal principal de la inversa de la matriz de correlaciones. ¿Se acuerdan? La matriz de correlaciones la vimos. De la inversa de la matriz de correlaciones. Los bits, voy a tener rápido, se calculan así, bits de J, por ejemplo, de varios. Es 1 sobre 1 menos R cuadrado sub J. Y decimos lo siguiente, ¿contra qué se compara y contra qué se mira? Vamos a decir. Contra el valor 5 y 10. Si bit es menor a 5, la comparación que vamos a hacer,
la multicolinealidad no es lo suficientemente elevada no es elevada, lo decimos, para afectar las estimaciones. Podemos poner, si quieren, la casita del programa. Y está entre 5 y 10, otros valores umbrales que se usan. Se debe proceder con cautela. Y si es mayor a 10, la multicolinealidad es severa, decimos. La multicolinealidad es severa y afecta las estimaciones. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahí tenemos entonces todos los indicadores en principio y después vamos a ver qué es la multicolinealidad, porque la dijimos pero no la definimos. Bien. Bueno, ¿qué es la multicolinealidad? Es la presencia, a ver, ¿por qué afecta esto? Es la presencia de asociaciones lineales entre las variables explicativas de un modelo de regresión. O sea, cuando vos tenés muchas X, puede ser que alguna de ellas sean LD. ¿Se acuerdan el concepto de LD en álgebra? Linealmente dependiente, no sé si usaron álgebra o antes o después, linealmente dependientes entre ellas. Entonces, ese es el problema. Entre las variables explicativas en las X y la presencia de asociaciones lineales entre las variables explicativas de un modelo de regresión
de un modelo de regresión. El origen de la multicolonialidad puede ser muestral o poblacional, el origen de este problema. Siempre va a haber un poco de multicolonialidad, el tema es el grado, que no sea severa. Entonces vamos a tener grados de multicolonialidad. Podemos tener. ¿Qué grados tiene una multicolonialidad? Puede ser perfecta, multicolonialidad perfecta. Se produce cuando dos o más variables cuando dos o más variables explicativas son LD, o sea, linealmente dependientes. Son linealmente dependientes. En estos casos, los modelos de regresión, cuando pasa esto, no se pueden estimar directamente. No se pueden estimar cuando hay multicolonialidad perfecta. Otro caso es que hay algo que no se entiende, lo leo. Vale. Asociaciones lineales. Otro grado es que tengamos ausencia. Ausencia de multicolonialidad. Se produce si todas las variables explicativas son independientes entre sí. Ahí no hay multicolonialidad. Este caso, en general, se aplica, es raro que te pase, se aplica a casos que están diseñados experimentalmente, ¿sí? Siempre hay algo de multicolonialidad. ¿Quieren que lea algo, chicas? Es perfecta y ausencia, ¿no? Por ahora sí. Sí. Y después vamos a poner una observación. En la mayoría de los casos, nos encontramos en situaciones intermedias.
intermedias donde lo que se intenta saber si la multicolonialidad es lo suficientemente alta para afectar los resultados. Por eso usamos estos indicadores, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo le puede afectar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Vamos muy rápido? Más o menos. No, ya vamos, ya vamos. Necesito tener, sí, que termino con algo para... Ah, la palabra. Bueno. El tema es que tenga algo, vamos a poner acá, efectos adversos que provoca que haya multicolonialidad. Por eso hay que detectarla. Bueno, uno de los primeros efectos que provoca es el aumento de la varianza estimada de los coeficientes de regresión. Eso es lo que provoca aumento de la varianza. Y uno de los primeros efectos que provoca es el aumento de la varianza estimada de los coeficientes de regresión. No queremos una varianza alta. Bueno. Puede también provocar que la hipótesis sobre beta, acá va a ser beta sub i, porque vamos a tener varios betas. Los test de hipótesis no significativos hace que en lugar de rechazar, ¿se acuerda que yo quería rechazar? No pueda rechazar. Es otro problema que te trae. Otra cosa es que las estimaciones de los coeficientes presentan signos contrarios a los esperados. A ver ahora como un ejemplo. A los esperados. Y magnitudes poco razonables.
Contrarios a los esperados. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una variable que la Y es las ventas y la X son los gastos en publicidad. ¿Yo qué espero? Que si invierto más en publicidad, ¿qué espero que pase con las ventas? Y me crezca. Bueno, te empieza a dar pendiente negativa. Pará, no puede ser. No puede. ¿Cómo? Yo esperaba pendiente positiva y decís aparecer esas cosas raras en un modelo y vos decís, no, para acá hay un problema. Entonces, bueno, seguramente porque hay algo que está la multicolonialidad metiéndose ahí en el medio. Es un problema complicado. Nosotros lo estamos viendo en chiquito, pero esto es lo que se usa para entrenar modelos de machine learning, todo eso. Y cuando empiezan a aparecer cosas raras, cosas como estas, que vos decís, pará, pasa con este modelo. Está dando cosas raras a lo esperado, entonces hay que empezar a indagar que algo está pasando. ¿Qué quiere decir? Que ese modelo, porque uno tiende a decir, no, que tiene más variables que está mejor. Que a veces agregar más variables empeora el modelo, porque empiezan a aparecer estas cosas de entre las variables que estás metiendo. Entonces, ahora vamos a ver que hay un principio que se llama principio de parsimonia, que quiere decir, mientras más simple el modelo, es mejor. Estamos, porque uno diría, qué suerte está bien completo, ¿no? La tendencia que uno tendría es decir, mientras más pongo variables mejor. ¿Sí? Entonces, hay una cosa más que agrego acá. Una pequeña cosita. Pequeños cambios. Otra cosa que le pasa es que pequeños cambios. Pequeños cambios en los datos provocan grandes cambios en las estimaciones de los coeficientes. Provocan grandes cambios en las estimaciones de los coeficientes. Bueno, también lo que pasa es que afecta a los intervalos de confianza. Vieron que hay 3 intervalos. Los intervalos de confianza traen muchos problemas, por lo que verán. No, es que el tema es que cada vez hay más variables a incorporar. Entonces, eso lo vas a tener siempre. Y el tema es cómo trabajamos con eso, porque va a haber siempre multicolonialidad. Entonces, la cosa es detectar con estos indicadores que está esa presencia. ¿Bien? Los intervalos de confianza son, lo que pasa con esto, son más amplios de lo que deberían ser. Son más amplios de los que deberían ir más anchos. Bueno, ahí estamos más o menos. Bueno, entonces ahora ponemos, porque a todo esto, vamos a resumir. ¿Cómo miro un modelo de regresión múltiple? Porque ustedes no van a calcular el CP, todo eso, porque no se puede a mano. Esto es algo matricial, que con el software que vos usaste los tira los valores, te dice CP, D, TRIF, y vos decís, bueno, ¿qué hago con esto? Bueno, entonces, vamos a poner, resumiendo, ¿puedo usar allá?
Bueno, resumiendo a todo lo que vimos, vieron que vimos bastantes cosas. Vos que vas a tener, porque vos decís, pero pará, porque no entiendo. Vos lo que vas a tener es todos los modelos posibles, una lista. Ahora les voy a mostrar cómo va a venir, si puede venir un ejercicio de esto, cómo va a venir. Una lista con dos, si tenían 3 variables, sabían cuántos modelos, por ejemplo. Una lista de los 7 modelos y varias columnas con los valores de D, phi, res. ¿Vos qué tenés que hacer? Mirar, empezar a mirar todo y decirte de todos esos con cuál te quedarías. ¿Entienden? Va a ser así la cosa. Entonces, pero van a tener la X1, la X2, la X3 va a significar algo, venta, no sé, gastos, lo que sea. Entonces, para seleccionar el mejor modelo, bien, para seleccionar el mejor modelo, se debe tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a pedir R cuadrado que tenía que pasar. Ajustado. Porque acá miramos el R cuadrado ajustado. Debe ser lo más alto posible. Acá estoy resumiendo así brevemente, ¿no? R cuadrado ajustado debe ser lo más alto posible. ¿Cuánto habíamos dicho? Mayor o igual que R. Ya los que tengan R cuadrado más chiquito que 0,5 lo vamos a descartar. Ya está. S cuadrado, que es la varianza, lo más bajo posible. Ahora después ponemos un ejemplo. Pres, con pres, ¿qué dijimos? Pres. Lo más bajo posible también. Después, det. Que era el determinante, ¿se acuerdan de la matriz de correlaciones? ¿Qué le debía pasar? A ver, ustedes tienen el valor. Cuando el primer caso, ¿qué le tenía que pasar al det? Mayor o igual a 0,2. Muy bien, mayor o igual a 0,2. Para decir que estaba más o menos bien el modelo. Y después teníamos el valor de CP. ¿Cómo tiene que ser para que el modelo sea completo? Así. Algo más. Igual cantidad de parámetros del modelo. Y otra cosa que debe primar, digamos, observación, tener en cuenta lo que se llama, y ahora voy a decir qué es, el principio de parsimonia. Tener en cuenta, una vez que elegimos, capaz que vos te quedaste, llegaste a lo último y te quedaste con un modelo de 2 y uno de 3. ¿Con cuál de los dos te quedás?
Usamos este principio. Lo que se llama, y ahora lo anuncio, principio de parsimonia. Principio de parsimonia, ¿qué dice? Sí, ahora lo agrego. Me falta me faltaba el principio. Así que ¿Qué dice este principio? Dos posibles modelos candidatos deberá tener importancia la sencillez del mismo. ¿Sí? Deberá tener importancia la sencillez del mismo que está dado por el menor número de variables explicativas. Me quedo con el más simple, ¿sí? Está dado por el menor número de variables explicativas. O sea, elegir el más sencillo. Está resumiendo. Y acá lo justificás con el principio de parsimonia. ¿Mm? Bueno. Bueno, ahora después vemos un ejemplo.